Vino nuevo en odres nuevos. Es la palabra que quiero compartir y que el Señor puso en mi corazón. ¿De qué está hablando el Señor aquí en esta palabra? El Señor está trayendo esta expresión porque Él viene hablando sobre básicamente la ley. El Señor está haciendo aquí referencia a la ley. El vino nuevo es el mensaje del reino que Él está trayendo. Y los odres viejos o las vasijas viejas está hablando de la ley y los profetas. Está hablando del antiguo pacto. Está hablando de la ley de Moisés. Está hablando de los sacrificios. Está hablando de todo el Deuteronomio, ¿verdad? Todos los mandamientos y los preceptos antiguos de la ley de Moisés. A eso es lo que el Señor está haciendo referencia claramente aquí. Los odres eran vasijas construidas básicamente con cueros de animales, cueros de vaca, de algún animal bovino, ¿verdad? Ese cuero lo pasaban por un tratamiento. Ese cuero lo lavaban bien, ¿verdad? Lo ponían a secar al sol. Luego pasaba por un tratamiento de unos aceites. Se pasaba por unos aceites, ese cuero, ¿verdad? Esa piel de animal. De tal manera que al final de ese tratamiento con esos aceites y todo ese proceso que se le daba, el cuero quedaba tan firme, tan duro, que era como si fuera de cerámica, era como plástico, como cerámica. Era un material bien resistente. Y no solamente eso, sino que podía resistir agua, podía resistir vino, podía resistir cualquier líquido que se echara dentro de cada uno de ellos. Para la época de Jesús, este tipo de vasijas no solamente se utilizaban para vino o el agua, se utilizaba también para la harina, se utilizaba para las especias o para algún otro alimento, también se utilizaba. O sea que este tipo de vasija, ¿verdad? O de utensilio tenía muchos usos. Pero a diferencia de muchos de los materiales que tenemos hoy en día, ¿verdad? Que podemos tener vasijas de cerámica, de plástico, de metal. Al ser una herramienta, ¿verdad? Una vasija hecha con cuero, pues según seguía pasando el tiempo, ese cuero pues iba desmereciendo, ¿verdad? Iba desmereciendo, se iba alterando, iba perdiendo sus propiedades y podía volverse bien frágil y podía agrietarse. Entonces, ¿cuál es la imagen que Jesús está trayendo? Jesús dice, no se remienda un vestido viejo con un parcho de un pedazo de tela nuevo, porque el parcho, si es de una tela que sea nueva, puede hacer tanta tensión en esa tela ya vieja del vestido viejo, que el parcho, en vez de solucionar un problema, puede agravar un problema, porque el parcho, si es de una tela nueva, puede hacer tanta tensión en esa otra tela vieja que la puede seguir estirando, alando, y puede terminar de romper el vestido. Así que lo que puede ser una posible solución, tal vez termine como un problema agravado. Y ahí trae el ejemplo de la vasija, que es más profundo aún. Dice, nadie echa vino nuevo en una vasija vieja. ¿Por qué? Porque el vino nuevo tiene que pasar por un proceso de fermentación, ¿verdad? En la antigüedad, en la época de Jesús, se tomaba agua o vino. Esas eran las bebidas, ¿verdad? No era jugo. El jugo en la época de Jesús no existía. Eso no existía. Era vino que embriagaba. Y era porque culturalmente, de hecho, el vino era más preciado que el agua. El vino tenía
mucho más valor, no solamente económico, sino que era más preciado en términos de salud. Porque una persona que tomara agua en la época de Jesús, una persona que tomaba agua se podía morir. Porque en ese momento no existían los sistemas sanitarios que nosotros tenemos, ¿verdad? Que usted cuando abre el grifo o la pluma, como nosotros le llamamos, cuando usted la abre, usted puede tomar de esa agua directamente. Y el agua tiene un buen sabor y no lo va a enfermar ni lo va a matar. Porque esa agua no viene directo de un riachuelo. Esa agua pasa primero por una planta y en esa planta se le da un tratamiento, se le echan unos químicos, se le echan, ¿verdad? Unos químicos, ¿verdad? Para poder matar bacterias, poder matar virus y también mejorar un poco el sabor y mantener esa agua, ¿verdad? Viva, moviéndose. Y esa es el agua que nosotros nos tomamos. ¿Sí? El vino era bien preciado porque el agua era peligrosa. Y entonces el agua tenía, el vino, aparte de ser más saludable porque pasaba por un proceso de fermentación. Y al pasar por el proceso de fermentación, aumenta una cantidad de alcohol. Y ese alcohol mata en el vino algunas bacterias, algunos virus, ¿verdad? Y todo eso. Y lo volvía no solamente bueno en sabor, sino también saludable. Por eso Pablo le recomienda a Timoteo: toma un poco de vino, Timoteo. No le estaba hablando de jugo, el jugo no existía, era vino con alcohol. Toma un poco de vino, Timoteo, porque tú tienes problemas estomacales. Tienes problemas con el estómago y demás, tómate un poco de vino para que, ¿verdad? Eso te sirva de medicina y no tengas tantos problemas estomacales. Pero eso es en la época de Cristo, ¿verdad? Que era normal. Así que cuando Cristo está hablando de vino, está hablando de vino. Está hablando de jugo. Y él lo que le está diciendo es que el vino, al pasar por su proceso de fermentación, se producen unos gases, porque está en un proceso de fermentación. Y si la vasija es vieja, es un cuero viejo, un cuero que no se ha renovado, no se le ha dado otro tratamiento, pues esos gases, ¿qué van a hacer? Van a hinchar, a inflamar esa vasija. Y si ese cuero es viejo, la vasija se rompe, se va a agrietar. Y ahí es que Jesús dice que se pierde la vasija y se pierde el vino. Si van a echar vino nuevo, échelo en vasijas nuevas. Les dije que aquí el punto central de este mensaje es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Qué estaba predicando Jesús? El evangelio del reino. Él estaba trayendo un mensaje que para los religiosos de la época parecía algo contrario a lo que ellos enseñaban. ¿Qué enseñaban los escribas y los fariseos? Bueno, ellos traían toda la ley de Moisés. Ellos traían también algunos preceptos. Estaba también la enseñanza de la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús viene hablando un mensaje que él dice: les habían enseñado antes los religiosos, los escribas y los fariseos. Les habían enseñado que ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, el que tenga hambre, dale de comer. El que tenga sed, dale de beber. Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué decía la ley del talión? El ojo por ojo y diente por diente. Lo que estaba establecido en la ley de Moisés. ¿Qué decía? Si era tu enemigo y tenía hambre, pues ojo por ojo y diente por diente. Si tú eres mi enemigo y me lo hiciste, ahora es que yo me desquito. ¿Tienes hambre? Qué bueno que tienes hambre. Eso es lo que hoy en día se le llama karma. Ese es el karma. Esa es la ley universal del balance. Ese es el karma, que eso proviene de una enseñanza hindú. Ese es el karma, ese es el balance universal. Si tú haces el mal, el universo se va a encargar de vengar esa afrenta. ¿Tienes hambre? Qué bueno. Bastante daño que me has hecho. Bastante sinvergüenza que has sido. ¿Tienes sed? Qué bueno. Muérete de sed. Eso es lo que estaba establecido en la ley, ojo por ojo y diente por diente. ¿O acaso usted no ha leído que la ley de Moisés establecía que al que robaba y se le encontraba culpable con la mano que robó, había que cortársela? ¿Ah, eso tú no lo has leído?
pues lea más la Biblia. Deja atrás un poquito el Facebook y el Instagram. Deja un poquito atrás, ¿verdad?, el horóscopo. Y busque salvación y arrepiéntase. Y lea la Biblia. Sí. Y si tú golpeabas a alguien en un ojo, tenían que golpearte en el mismo ojo a ti. Y si tú, ya sea accidentalmente, matabas el animal del vecino, a propósito accidental, el mismo animal que tú tuvieras, el vecino tenía que matártelo. Ojo por ojo y diente por diente. Peor aún, si en un accidente tú matabas al hijo de tu vecino y tú eras encontrado culpable, el vecino tenía el derecho de quitarle la vida a tu hijo. Ojo por ojo, diente por diente. Eso estaba establecido, claro, en la ley de Moisés. Para nosotros es algo fuerte, para nosotros es algo como que, wow, pero eso es bárbaro. Eso es bárbaro. Eso es para nosotros, con nuestra mentalidad. Recuerda que nosotros estamos viendo esa realidad con nuestra óptica, con nuestra realidad, que es completamente diferente. En aquella época, pues era así. Era lo justo, era lo bien visto y era lo aceptable. Y Dios lo había mandado así. Para nosotros, pues, puede ser bárbaro. Pero lo estamos mirando por nuestros ojos en el siglo XXI. Yo le he dicho muchas veces a ustedes que si nosotros pudiéramos viajar en el tiempo y nos trasladáramos a la vida de nuestro abuelo o nuestros bisabuelos, nosotros veríamos que la vida que tuvieron nuestros bisabuelos o tatarabuelos tendría muchas cosas bárbaras. Que para nosotros hoy en día, no, eso es inconcebible, eso es horrible. Que una muchachita a los 15 años se le entrega a un hombre de 40, de 50 para que se casen. Eso para nosotros eso es un delito. Ese hombre va preso. Pero vaya al pasado, a nuestra bisabuela y tatarabuela. ¿Cuántas de sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelas no salieron de su casa a los 14, a los 13, a los 11, a los 13? Y no salían con el muchachito de 13 años, muchas veces se iban con el hombre mayor. Era la realidad de aquella época, era la vida de aquella época. Por eso es que la Biblia, cuando vemos especialmente el Antiguo Testamento, hay que entender que eso es otra cultura, otra época, otra idiosincrasia, y hay que ponerse las gafas de aquel momento. Y Jesús está diciendo, pues, con esta semejanza del vino y la vasija, está diciendo, pues, tú no puedes ahora recibir el mensaje que yo te traigo, que es un mensaje nuevo, que es un mensaje que va a chocar mucho con la ley de Moisés. Tú no puedes pretender coger el mensaje que yo te traigo y recibirlo pretendiendo seguir viviendo en la ley de Moisés, porque la ley de Moisés es la vasija vieja. Y el mensaje de Cristo, el mensaje del reino, es el vino nuevo. Y la ley y los profetas es la vasija vieja. Jesús está diciendo, tú no puedes aceptar el mensaje que yo te traigo de reconciliación, de perdón, de misericordia, y aplicarlo a la vasija vieja, aplicarlo a la ley de Moisés, porque no se puede. Y ahí Jesús trae la aclaración. Yo no vine a eliminar la ley. Jesús lo aclara. Yo no vine a eliminar la ley. Yo vine a cumplirla. Yo no vine a abrogarla, que eso es eliminar. Yo no vine a abrogarla, yo vine a cumplirla. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba establecido en la ley era un símbolo, aunque eran cosas literales que el pueblo tenía que cumplir literalmente, pero todo eso era un símbolo también que apuntaba al personaje de Cristo. Cuando Cristo viene, Cristo cumple toda la ley y la cumple. Fue el único que pudo cumplir la ley, el único. Nadie pudo cumplir la ley al pie de la letra, nadie. Solamente Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo no había pecado. En Cristo no había pecado. Así que Él es el único que puede cumplir la ley.
y la cumple y va a la cruz en sacrificio, muere, y al Cristo morir en la cruz, ya el viejo pacto quedó completamente cumplido. De tal manera que tú y yo, ahora como cristianos, no tenemos que retornar a la ley de Moisés para empezar a cumplirla. No, porque es que ya Cristo la cumplió. Y como ya Cristo la cumplió, ya quedó sellado eso. Ahora nosotros estamos enfocados en ¿cuál ley? La ley de Cristo, la ley del mensaje del reino. Que Dios, el Padre, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y nos encarga a nosotros el mensaje de la reconciliación. Ahora todo está resumido en Cristo. Tú y yo no tenemos que retornar a la ley a nada. Ay, es que Deuteronomios capítulo 5, verso 3 dice esto. No, ya Cristo cumplió con eso. Es más, el libro de Hebreos dice que Cristo es nuestro día de reposo. Que al nosotros servir a Cristo, ya nosotros cumplimos el reposo. Nosotros no tenemos que retornar a cumplir el día sábado como un requisito de salvación y para agradar a Dios, porque Cristo, al cumplir con todo, nosotros en Cristo, a través de Cristo, ya cumplimos día de reposo, ya cumplimos toda la ley y los mandamientos. Ahora el centro es Cristo. Fuera de Cristo, tú y yo no podemos añadir nada. Porque si tú y yo tratamos de añadir algo, lo mínimo, estamos desvirtuando el evangelio, estamos contaminando el evangelio. Si yo digo, tú eres salvo si aceptas a Cristo, y cada vez que tú entras al templo, voy a utilizar un ejemplo que trajo Rosy en la clase, y cada vez que entras al templo tienes que entrar sin zapatos. Si aceptas a Cristo, pero entras al templo con zapatos, no, te pierdes. Tienes que aceptar a Cristo y entrar al templo sin zapatos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy contaminando el evangelio. Porque el evangelio está completo en Cristo. No hace falta añadir nada. Ahora, imagínense que este templo estuviera en una calle sin brea y no hubiera cemento alrededor, todo fuera fango. Fango de ese, del barro rojo, que tú lo pisas y resbalas. Que la calle estuviera así con ese barro rojo y las aceras fueran así, barro rojo y demás. Imagínense que todos los alrededores fueran así. Pues yo les puedo decir, hermanos, mire, para tratar de que los días lluviosos no se llene el piso de fango y los hermanos puedan orar y nadie se ensucie y demás, y mantener el templo limpio, por favor, antes de entrar, deje los zapatos afuera. Y yo puedo establecerlo como un dogma, como una norma local. Y le digo, hermanos, por favor, todos los hermanos miembros de esta congregación, recuerde, no me entra al templo con zapatos, porque me va a ensuciar el templo y los hermanos no van a poder orar de rodillas. Si hay niños por ahí se van a ensuciar, van a estar comiendo barro, el templo va a estar todo el tiempo asqueroso, vamos a estar respirando siempre todo eso. Y yo puedo establecerlo como dogma, como una norma, y con eso no hay problema. Y nosotros fielmente nos quitamos los zapatos, los dejamos afuera y entramos descalzos. No hay problema con eso, porque yo estoy aclarando que eso es una norma interna de nosotros y tiene una razón de ser, ¿verdad que sí? Tiene lógica. Pero al punto que yo diga, el hermano que me entre con zapatos aquí se va para el infierno, ahí estoy contaminando el evangelio, porque estoy añadiendo algo al evangelio que no existe en la palabra de Dios. Y es lo que muchas veces, lamentablemente, se hace con el tiempo. Se añaden cosas al sacrificio de Cristo que no tienen que ver con el sacrificio de Cristo. Tú aceptas a Cristo, pero si no haces esto otro, te pierdes. Ajá. Entonces, el sacrificio de Cristo no fue suficiente.
el sacrificio de Cristo no fue total, no fue absoluto, no fue suficiente. Hace falta algo más entonces. Entonces Cristo estuvo incompleto entonces. No, el sacrificio de Cristo fue completo. Cristo es el centro de todo. Cristo es el centro del evangelio. Cristo es el centro de tu vida, es el centro de mi vida. Cristo debe ser el centro de tu familia. Cristo debe ser el centro de tu matrimonio. Cristo debe ser el centro de todo tu ser. Cristo debe ser el centro. El centro. Pablo dice que todo está resumido en Cristo, que Cristo es la esencia del Padre, que todo está resumido en Él. Y la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es Cristo. Todo el tiempo se está proyectando a Cristo a través de cada elemento, a través de cada símbolo, a través de cada mueble, a través de cada cosa que se hacía desde el antiguo pacto hasta el nuevo. Lo que está hablando todo el tiempo es de Cristo, porque Él es el centro de todo. Por lo tanto, Cristo está diciendo que ahora nosotros debemos aprender a desechar cosas viejas para recibir lo nuevo. Es lo que le está diciendo a aquellas multitudes allí, al pie del monte. Hay que desechar las cosas viejas para aceptar las nuevas. ¿Y qué problema tenemos los seres humanos para desechar cosas viejas y aceptar las nuevas? ¿Qué problema tenemos? A eso se le llama rigidez mental. Rigidez mental. Ay, pero es que a mí nunca me lo enseñaron así. Ay, es que yo siempre lo hago de esta manera. Ay, es que yo siempre lo he hecho de esta forma. Ay, es que a mí siempre me lo enseñaron de esta otra manera. ¿Está bien? Tal vez te lo enseñaron de otra manera, pero si te has dado cuenta que no es así, pues nos toca a nosotros ahora cambiar. Nos toca modificar. Nos toca adaptarnos. Porque la propia naturaleza te enseña que todo lo que es rígido se muere. La propia naturaleza te enseña que si tú no te adaptas, te mueres. Eso te enseña la naturaleza. Las hermanas aquí, que son enfermeras, biólogas y demás, cuando entra un virus, una bacteria al cuerpo, ¿qué hace el cuerpo? ¿Se queda normal como si nada? ¿Qué hace el cuerpo? Lo combate. ¿Cómo lo combate? Unos anticuerpos. El cuerpo, amado, cuando algo ajeno al cuerpo entra al cuerpo, mire, el cuerpo no se queda como si nada. El cuerpo se adapta y empieza a combatirlo. Súbelo en glóbulos blancos, la química del cuerpo empieza a cambiar porque es el propio cuerpo combatiendo eso. Empieza a dar fiebre, empieza a subir la temperatura del cuerpo. Y la fiebre, cuando un niño tiene fiebre o alguien tiene fiebre, pues eso es un signo de que el cuerpo está peleando con algo. El cuerpo está combatiendo algo. Algo está pasando en ese cuerpo. Y el cuerpo está en esa lucha. Por eso sube la temperatura. ¿Ah? Y hay que estar pendiente porque si esa temperatura sobrepasa el límite, pues, mire, el cerebro pues, puede tener unas consecuencias. Puede haber unas consecuencias. Así que la propia naturaleza nos enseña que las cosas no son estáticas, las cosas se adaptan, cambian. Cuando usted mira, nosotros aquí en nuestra isla no tenemos la dicha de poder ver los cambios de estaciones. Pero si usted va a algún país en el norte, usted va a ver que en el otoño todo cambia. Las hojas de los árboles, las flores, todo cambia. Y el paisaje se torna de otro color. Si usted va a países del norte, países del sur, usted nota que todas esas estaciones se ven marcaditas. En otoño todo se ve de un color diferente. En invierno todo se ve de otro color diferente. En primavera, para esta época, todo se ve de un color diferente. La propia naturaleza nos va enseñando que hay que adaptarse. No podemos permanecer con una mente rígida pensando, diciendo, ay, es que yo no aprendí eso, a mí no me enseñaron eso, ay, es que eso me lo enseñaron de otra manera. Bueno, si te lo enseñaron de otra manera,
y te has dado cuenta que has estado equivocado, pues hay que adaptarse, hay que aprender, hay que cambiar, hay que modificar. Vino nuevo en vasija nueva. Porque si el vino nuevo, la enseñanza nueva, tú la quieres tener en una mente rígida, pues ¿qué va a pasar? No la vas a aceptar, no vas a cambiar. Y nosotros le servimos a un Dios que muchas veces nosotros no destacamos ese atributo de nuestro Padre. Pero le servimos a un Dios que dentro de todos sus atributos infinitos que Él tiene, es un Dios creador. Y no crea que Dios lleva más de 6,000 años sentado en el trono sin dejar de crear. Dios sigue creando todos los días. Todos los días Él crea. ¿Se acuerdan de aquel pasaje de Jesús cuando estaba hablando de la ansiedad y de la fatiga? Que Jesús le dice a las multitudes: miren las flores del campo, miren las aves de los cielos. ¿Ustedes creen que esas aves, esos pajaritos que están por ahí, ¿ustedes creen que esos pajaritos se acuestan sin comer? ¿Ustedes creen que esos pajaritos pasan un día sin alimentarse? Cristo dijo: el Padre las alimenta todos los días. No un día sí, un día no. No una semana sí, una semana no. Todos los días. Miren los lirios del campo, dijo Cristo, que ni aun Salomón, siendo uno de los hombres más ricos de la historia humana, se pudo vestir con ese oro, púrpura, escarlata. Ni aun Salomón, con toda su riqueza, se pudo vestir con esa hermosura, con esa magnificencia que muestran los lirios del campo. Así que si el Padre que está en los cielos se hace cargo de las aves que todos los días comen, se hace cargo de los lirios del campo que todos los días se ven hermosos, se ven preciosos y están ahí con esa magnificencia, ¿cuánto más el Padre no va a hacer con vosotros, con ustedes, que Él está atento a sus necesidades y todos los días sigue proveyendo, todos los días te sigue dando lo que tú necesites? La Biblia dice que las misericordias de Él son nuevas cada mañana, es decir, todos los días el Padre tiene un manjar nuevo para ti. Todos los días hay algo nuevo para tu vida. Todos los días hay una bendición nueva, fresquecita para tu vida. Yo tengo la bendición, es una bendición, de que mi reloj despertador todos los días, ¿sabe qué es? A las 4 de la mañana, el olor a pan. A las 4 de la mañana, todos los días, se mete por las ventanas el olor a pan horneado. Ese es mi despertador. Ya cuando mi nariz detecta que huele a pan la casa, ya yo sé que son las 4 y media. No fallo. 4 y media de la mañana. Cuando ese olor a pan se mete a la casa. Y si me envuelvo con el olorcito a pan y empiezo a soñar que estoy comiendo dona o algo, pues tengo otra alarma por si acaso que suene. Eso es todos los días. Y mi cerebro no se acostumbra a eso, ¿sabes? Todos los días mi cerebro reacciona al olorcito a pan. Todos los días. Y las misericordias del Señor se van renovando todos los días. ¿Sabe qué está diciendo la Escritura? Que hay algo que el Señor no tiene para ti hoy, porque es para mañana. Lo de hoy ya te lo entregó. Lo de hoy ya lo tiene. Lo de mañana es nuevo. Y pasado mañana será algo diferente, algo nuevo. Pero ¿sabe qué sucede? Con nuestra mente rígida, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Porque la mente rígida, ¿qué hace? Se bloquea. Y al bloquearse, lo único que mantiene adentro, en su núcleo, es lo que está ahí.
Si yo llevo meses quejándome, es lo único que está ahí. Ay, Dios mío, y sigo con esta dolama. Y ay, Dios mío, y este dolor que no se me quita. Y esto. Y ay, Dios mío, no puedo más. Y ay, Dios mío, ¿hasta cuándo? Y ay, Dios mío, y esta guerra. Y ay, Dios mío, este Trump. Y ay, Señor, y esta gobernadora. Y ay, Señor, esto. Y entonces, como estoy con una mente rígida, estoy pensando lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Todos los días el Señor me bendice con algo nuevo. Todos los días el Señor enriquece mi vida con tantas bendiciones. Todos los días el Señor me está dando nuevas oportunidades. Todos los días el Señor me está llenando de tantas cosas nuevas. Pero yo ni lo estoy viendo, ni me estoy dando cuenta. Porque estoy en una prisión mental. Lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Eso crea una crisis existencial. Los cristianos amados, hemos sido llamados. Y acuérdese de esto usted siempre. Si lo único que usted se acuerda de este mensaje es esto que le voy a decir, amén. Cumplí mi misión. Cumplí mi misión. Si lo único que usted se va a acordar es de lo que voy a decir ahora. La Biblia dice que tú y yo hemos sido llamados, que tú y yo hemos nacido de nuevo, que nuestro propósito en esta nueva creación, que nuestro propósito en Cristo es ser más que vencedor. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Y tú sabes qué es ser más que vencedor? Pues es no ser simplemente un vencedor. Un vencedor es alguien que por ejemplo, ayer Puerto Rico ganó, ¿verdad? Le ganó a ¿quién? A Panamá. Creo que también lo jugó con un jonrón, ¿verdad? Con un jonrón. Pues qué bueno que los rubios están ganando. Qué bueno. Si usted me ve un día por ahí rubio, no se extrañe, que es que a lo mejor que fui a ver un juego y me contagié. Y me da con echarme el peróxido ese y vengo rubio. Pero chévere, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Eso es deporte y qué bueno, eso es saludable y qué bueno que Puerto Rico siga ganando mientras pueda. Pero imagínense que el Señor nos da tantas bendiciones y tantas cosas lindas y que nosotros no estamos disfrutando nada. Pues ser vencedor es que una persona gane un juego, que un boxeador gane una pelea, que un baloncelista gane un juego, que un maratonista gane una carrera. Es vencedor. Ganó. Ya. Tiene la medalla, tiene el premio y demás. Pero la Biblia dice que tú y yo somos llamados a ser más que vencedor. Vencedor plus. Más que vencedor. Más. Es decir, celebra que ya has ganado la victoria, pero también celebra que todas las batallas que sigas enfrentando las vas a seguir ganando. Porque no se trata de tu capacidad ni de tu fuerza. Se trata del que el que está contigo es el que está ganando las batallas por ti. El que está contigo es el que está peleando y está ganando por ti. Eso es un cambio de paradigma completo en la mente. Es un cambio total. Porque si yo soy consciente de eso, amado, de que yo he sido llamado, mi naturaleza como hija de Dios, como hijo de Dios, mi naturaleza es ser más que vencedor. Si yo estoy claro en eso, pues yo vivo diferente, vivo confiado. Y todas mis batallas que yo hago, yo se las presento al Señor, porque digo, es que la batalla no es mía, la batalla es del Señor. Yo mi confianza la voy a depositar en Él. Y cuando venga el pensamiento a abrumarme, a entristecerme, a llenarme de ansiedad, ay, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Y qué va a pasar el año que viene? No, mente, tranquila, que tú y yo no peleamos. Pelea el poderoso de Israel, pelea el Rey de Reyes y Señor de Señores, que fue el que nos llamó, que fue el que nos salvó,
que es el que nos escribió en el libro de la vida y es mi dueño. Yo soy propiedad de Él. Él es el que pelea por mí. ¿Cuál es mi trabajo entonces? Si Él es el que pelea por mí, ¿cuál es mi trabajo? Orar. 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 Ore. Ore. Esa es nuestra labor, nuestra misión. Orar, interceder. ¿De qué hablamos el domingo pasado? Henry, ¿tuviste pesadilla? Sandra, ¿durmió bien? ¿Durmió? Ah, bien. Yo estaba asustado y decía, Dios mío, que Henry duerma. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos el domingo pasado? Mire, de las batallas espirituales, ¿se acuerdan? Batallas espirituales que muchas veces usted va a estar orando y hay unas batallas espirituales. Y aquí hablamos de todos esos personajes. No los voy a mencionar ahora porque eso fue el domingo pasado. Y hablamos de todas esas huestes, todas esas legiones. Hablamos de todo eso, de los diferentes ejércitos que hay a nivel espiritual. Y que cuando tú oras, la oración es escuchada. Y cuando viene la contestación, muchas veces esa contestación es interceptada y se dan unas batallas en el aire, en regiones celestiales, en esa dimensión. Se dan unas batallas a favor tuyo y en tu contra. Hay peleas que se dan a tu favor y en tu contra. Porque hay huestes que quieren verte destruido, destruida. Pero hay ejércitos celestiales que quieren elevarte a la presencia de Dios. Que quieren que tú te acerques a Dios. Que quieren traerte el mensaje del cielo. Aleluya, la contestación de parte de Dios. Es una batalla que se da en esas regiones. Pero para nosotros salir bien esa batalla, que no la peleamos nosotros, porque no es contra carne y sangre, a nosotros lo que nos toca es orar, interceder, porque si tú no oras, si Daniel no está en ayuno y oración, no le envían la contestación. Si tú no oras, si tú no pides, si tú no intercedes, no vas a recibir la contestación. Ay, es que el Señor conoce mi corazón, el Señor conoce mi mente, el Señor sabe lo que yo necesito. Si Él sabe lo que tú necesitas y lo que yo necesito, pero también Él nos manda, nos ordena y nos dice, ora sin cesar. Ora a tiempo, fuera de tiempo, clama a mí y yo te responderé y te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, yo te voy a contestar y tú vas a ver una dimensión diferente, tú vas a tener una perspectiva distinta de las cosas. Pero si seguimos peleando con nuestras fuerzas, con nuestra maña, pues vamos a fracasar. Es orar, amado, sencillo. Somos llamados a ser más que vencedores. Y muchas veces no nos sentimos más que vencedores porque se nos olvida cómo pelear, se nos olvida cómo establecer las estrategias de batalla, se nos olvida que lo que tenemos que hacer es orar e interceder. Sea por lo que sea. ¿Que hay problemas en el trabajo? Rompe esa rigidez mental. Ay, Dios mío, pero qué problema. Ese supervisor, ese compañero de trabajo. Y voy al trabajo con una tribulación. Voy al trabajo angustiado, con esa careta. Y llego al trabajo, encaretado, encaretada. Molesta, incómodo. Ay, Dios mío, no sé ni por qué me levanté esta mañana. No sé ni por qué estoy aquí. Bueno, te levantaste esta mañana porque el Padre Eterno te dio vida. Te levantaste esta mañana y si pudiste ir a trabajar o pudiste ir a cumplir el compromiso, es porque Dios te ha dado la capacidad, la vitalidad para que pudieras llegar ahí. Pues dale gracias a Dios, dale gracias al Padre. Y entonces, como estamos con la mente rígida, pensando solamente en lo mal que me va en el trabajo, el problema, la vida difícil que me está haciendo el supervisor, el compañero de trabajo, estoy encerrado ahí.
en ese bucle, ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y miro para el lado y veo lo mismo. Miro para el otro lado y veo lo mismo. Miro para el cielo y veo lo mismo. Voy a leer la Biblia y lo único que tengo en la mente es lo mismo. El problema con el compañero de trabajo, el problema con el supervisor. Mira, rompe ese bucle, rompe esa mentalidad. Aleluya, y renuévate en el nombre de Jesús. Y pon en oración a tu compañero de trabajo. Pon en oración a tu supervisor. Ponlo en oración. Dile: Padre, necesito justicia. Hazme justicia. Ponme gracia. Ayúdame, Señor. Toma el control sobre esta situación. Deja eso en las manos de Él. Pero una vez lo ponga en las manos de Él, tienes que soltarlo. Porque no es que oraste. No es que oraste por el supervisor o el compañero de trabajo y seguiste llegando con la misma careta amargada, agria al trabajo. No. Es que lo pusiste eso en las manos del Señor y lo soltaste. Es decir, al otro día tú llegaste con la cara, mira, tranquilo, contenta, feliz, dándole gracias al Señor. ¿Por qué? Porque ya en fe, ya el problema lo soltaste. Ya en fe, ya tú sabes que el Padre Eterno se va a encargar de la situación. Y ya tú sabes que en fe ya estás en victoria. ¿Acaso la Biblia no dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Pues entonces, aunque tú llegaste y te recibieron con una mala crianza, tú llegaste y te recibieron de mala forma, pero no importa, solo que tus ojos están viendo. Tú en fe estás viendo lo contrario. Tú en fe estás viendo que ya el Padre está tomando control de la situación. Tú en fe estás viendo que ya Dios te está haciendo justicia y que Él va a tomar control y se va a glorificar en la situación. En fe lo estás viendo, por lo tanto, tú llegas diferente. Llegas distinta. En fe. Pero si seguimos pensando en lo mismo, pasa en los matrimonios. Ay, Señor, que esta esposa. Señor, que este esposo. Señor, que mi esposo, esa atadura que tiene, o esa atadura que está acá, o allá. Mi esposo que es alcohólico. Mi esposa que es una novelera y no me cocina. No hace nada. Pues si no hace nada, pues ayuda. A lo mejor es que pues vamos a dar el ejemplo. Es algo que no está en tu control. Porque si hay un vicio, de juego, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres no están atados por vicios de juego? Mire, es una cosa increíble, ¿sabes? Yo recuerdo hace muchos años que dimos una actividad para unos padres en un hotel y la actividad era durante el día. Y recuerdo que en ese momento pues nosotros nos quedamos en ese hotel un fin de semana porque dábamos los talleres de día y eran 3 días de talleres que dábamos nosotros. Dormíamos en el hotel y al otro día arrancábamos con los talleres. Pues recuerdo que durante la noche pues salíamos pues al restaurante del hotel y comíamos y qué sé yo qué, y pasamos por el casino. Y yo me acuerdo que es la cantidad impresionante de personas mayores en los casinos. Y en una formamos conversación con uno de los bouncers, uno de los que están a cargo de la seguridad del casino. Y recuerdo que le decíamos: oye, ven acá ¿y cuántos días esto se pasa así de lleno? Y gente mayor y gente adulta. Y se echa a reír, me acuerdo, y nos dice: ustedes no tienen idea la cantidad de personas mayores. Se lo digo así porque fue lo que él nos dijo. Usted no tiene idea la cantidad de personas mayores que cuando cerramos el casino, nosotros los de seguridad tenemos que intervenir y sacar a esas personas mayores. Y cuando los sacamos de la silla, están orinados en las sillas, se han hecho sus necesidades en las sillas, no se levantan de esa silla, porque el vicio del juego les dice que si ya echaron, por ejemplo, si están en una maquinita, si ya echaron esa maquinita y esa maquinita no les ha dado nada,
su mente, su vicio les dice: no te muevas de la máquina porque alguien te la va a coger y el que te la coja va a sacar muchos chavos de ahí. Tú le metiste chavo y no sacaste nada, pero el otro que venga le va a sacar lo que tú le metiste y más. Y no se levantan de esa silla. Y uno dice: wow, pero ¿cómo va a ser que no se levantan ni siquiera para ir al baño? Así mismo. Orinados y ya usted sabe, de todo ahí en esa silla. Muchos. Es un vicio. Un vicio. Vicio del juego, vicio del alcohol. Vicio, hay un sinnúmero de vicios. Eso es algo que tal vez para un esposo, una esposa, tal vez no cuenta con las herramientas de trabajar con esa situación, ¿verdad? Eso requiere un especialista. Pero tú como cristiano, como cristiana, ¿tú crees que tú no tienes las herramientas necesarias para que el que está contigo trabaje esa situación? ¿Tú crees que tú como cristiano, como cristiana, tú no tienes las herramientas necesarias? ¿Y tú crees que el Dios que tú le sirves no tiene el poder para romper las cadenas de cualquier vicio, sea de juego, sea de alcohol, sea de mujeres, sea, mire, de lo que sea? Y que Dios rompe toda cadena y que en el nombre de Jesús los esposos, las esposas, los familiares, quien sea, pueden ser libertados porque Dios rompe toda cadena. ¿Tú crees que Dios no puede hacer eso? Sí, Dios lo puede hacer. ¿Qué a nosotros nos toca? Orar, interceder. Nos toca a nosotros, amados. Y muchas veces esa parte que nos toca hacer campañas de guerra. ¿Entonces lo que es una campaña de guerra? Por ejemplo, allá en el conflicto que está ahora mismo allá en Persia, por allá por Persia, en Irán. Ese conflicto que hay. ¿Usted cree que los aviones están en Estados Unidos? ¿Están acá? ¿O salen de Puerto Rico, salen directo para allá? No llegan, se les acaba la gasolina. No pueden. A menos que sea un avión especializado. Pero un avión de combate no puede llegar de aquí a allá. No llega. Tiene que haber un ejército de Estados Unidos allí, establecido allí, ya sea en portaaviones o sea en tierra, pero allí cerquita, porque de allí salen de una distancia más corta y pueden regresar y avanzar. ¿Qué están haciendo? Un campamento, una campaña. Pues en términos espirituales, a veces, amado, hay que hacer campamentos. ¿De qué estoy hablando? Si tú tienes una urgencia en tu vida y tú tienes una necesidad imperiosa en tu vida y sientes que tu familia está destruyéndose por una situación, tu matrimonio se está destruyendo por una situación, que tu salvación está en juego por una situación, pues hay que hacer un campamento. Hay que empezar a levantarse a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana todos los días y empezar a orar y empezar a decir: Padre, yo necesito que tú intervengas con esta situación. Y todos los días levántate, todos los días clama, todos los días intercede. No esperes a venir el domingo: pastor, oré por mí, hermano, oré por mí, porque tengo una situación que se me va la vida en esto. Y te olvidaste de eso hasta el otro domingo. Pero ¿quién tiene la urgencia? Dios no tiene la urgencia. El hermano no tiene la urgencia. El pastor no tiene la urgencia. Quien tiene la urgencia eres tú. Que sientes que tu hogar va a cuesta abajo, que tu vida va a cuesta abajo, que posiblemente hasta tu salvación sientes que estás perdiendo porque estás perdiendo los estribos. Por lo tanto, si la urgencia la tienes tú y la Biblia dice que Dios está contigo, que el Espíritu Santo está dentro de ti, te toca a ti entonces, aleluya, hacer esa campaña, establecer ese campamento y de forma indeterminada hasta que Dios conteste. Prográmate para todos los días, a cierta hora, orar, interceder, clamar. Porque eso te toca a ti. Eso te toca a ti. No podemos desligarnos de nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios. A veces proyectamos y enseñamos de que ve al culto que está tal evangelista, que Dios lo usa y que cuando predica desciende fuego del cielo. Ve para que Él te ore y el Señor resuelva tu problema. Eso no funciona así, amado. Eso no funciona así.
Que si el evangelista oró, o el pastor oró, o fulano oró, o la predicadora oró, o la pastora oró, y Dios hizo el milagro en ese momento, amén. Pero era algo que ya Dios venía trabajando hace tiempo, y ese fue el día del milagro. Pero las cosas funcionan en un proceso. Tú necesitas de forma urgente que Dios te conteste, pues hay que prepararse todos los días y orar y clamar por esa situación. Y te toca a ti y me toca a mí si yo tengo la urgencia. Nos toca a nosotros, amado. Nos toca a nosotros. Tu vida espiritual es tu responsabilidad. ¿O tú no has leído que la Biblia dice que cada uno de nosotros le dará cuenta a Dios? Cada uno de nosotros. A mí como pastor, yo daré cuenta por el colectivo. Yo daré cuenta por la congregación. Pero a mí no me van a echar la culpa si Pepito no oró lo que tenía que orar, no buscó de Dios y no se sometió y no se acercó a Dios y Pepito se perdió. A mí no me van a echar la culpa de eso, porque eso le tocaba a Pepito. A mí me van a responsabilizar si yo le prediqué a Pepito, si yo lo eduqué, si yo me reuní con él, si yo lo aconsejé, si yo lo exhorté, si yo lo motivé. Mira, Pepito, echa para adelante. Mira, vamos a orar. Mira, yo te ayudo. Vamos a hacer una campaña de oración. Mira, vamos a venir en ayuno. Mira esto. A mí me van a reclamar por eso como pastor. Pero a Pepito le van a reclamar por su responsabilidad. Así que, amado, la salvación es individual. Cada uno de nosotros tenemos que dar cuentas a Dios de nuestra vida. Y si yo tengo que orar, pues soy yo. Si me toca buscar de Dios, es a mí. Si me toca levantarme de madrugada e interceder, pues es a mí que me toca. Tengo que hacerlo yo, porque mi salvación es individual. Los hermanos me pueden acompañar a orar. El pastor me puede acompañar a orar. Me puede educar, enseñar, aconsejar. Me puede confortar. Pero la responsabilidad final sigue siendo individual. Individual. Aquí no hay padrinos de nadie, no hay astros de nadie. No, eso es individual. Y si es individual, entonces es prioridad en nuestra vida que nosotros hagamos lo que nos toca. ¿Para qué? Para romper con la rigidez de nuestra mente y pensar y creer de que ya yo me lo sé todo. Mira, la persona que cree que se lo sabe todo, no sabe nada. ¿Sabe por qué? Porque ya no aprende. Como ya cree que lo sabe todo, se bloqueó y ya no aprende nada nuevo. Pues ya dejó de aprender. Pues llega el momento que no sabe nada. Porque todo el tiempo salen cosas nuevas. Cosas nuevas. Imagínense que usted trabaja de secretario, de secretaria. Hace 30 años usted trabaja de secretario o secretaria. Pues lo más seguro, cuando usted empezó, lo que habían eran las máquinas estas de escribir, ¿se acuerdan? Plac, 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 plac. Las maquinillas que al principio eran manuales, que yo tuve una de esas en la intermedia. Pues yo cogí mecanografía. Y aquellas máquinas primero que nos daban, había que darle duro a la tecla para que marcara el papel. Había que darle duro, me acuerdo. Y eso era ahí, y ahí, y ahí. Después nos trajeron unas eléctricas, que tú de solamente tocarla suavecito, ya escribía. Y para nosotros eso era, wow, eso era lo último. Pero era una maquinilla. No me mira así, yo no soy tan viejo. Lo que pasa es que la tecnología avanza demasiado rápido. ¿De qué culpa tengo yo? Que la tecnología avance tan rápido. Y me acuerdo que después eran las eléctricas, clan, clan. Y me acuerdo que antes de graduarme era la maquinilla eléctrica, pero tenía una pantallita chiquitita. Le decían que tenía un programa Word Processor, que era que si tú escribías una palabra mal, en la pantallita te la corregía y te decía, no, corrígela. Y para nosotros eso era, mire, que eso venía del espacio.
Eso era tecnología extraterrestre para nosotros. Era lo último. Eso lo trajeron los extraterrestres allá en la zona 51 allá en Estados Unidos, cuando el platillo aquel que dice que chocó por allá. Para nosotros eso era lo último. ¿Y cuántas las cosas no han avanzado hasta ahora? Después, mire, pues después las computadoras, que eran completamente diferentes, que tú prendías una computadora y la pantalla era negra completa. Tú lo que veían eran unas letras verdes. ¿Te acuerdas, Rosa, eso? Unas letras verdes. Ajá, bien feo y casi tú no entendías. Aquellos primeros programas, Word Processor, Lotus, es una cosa horrible. Yo cogí todo eso. Pero ahora no. Ahora tú miras una computadora y ya te hace todo. Ahora yo le digo a mi celular, llama a Angelita Flores. Y aparece la foto de mi esposa bien bonita así en la pantalla, llamando a Angelita Flores Capel. Y ahí el celular me conecta ahí con mi esposa, ya hago una llamada. Hazme una videollamada con fulano, con fulana. Y el celular lo hace solo. Y ahí me conecta una videollamada. Envíale un mensaje. Yo no toco el celular. Envíale un mensaje a fulano. Y ahí el celular solito le envía el mensaje. Mira, este es el mensaje. ¿Lo envío? Sí, envíalo. Sin tocar el celular. Estamos ahora en ese nivel. Ya mismito va a ser con el pensamiento. Ya mismito te van a poner... Digo, yo no voy a dejar que me lo pongan. Ya mismo a los que se dejen poner un chip, ya mismo le van a poner un chip. Que como va a tener un chip en la frente o en la mano, como va a tener un chip, y ese chip se va a conectar al Wi-Fi, con la mente, a través de la mente va a decir, yo quiero llamar a fulano. Y ahí el celular hizo la llamada, por la mente. Ya mismo eso viene. Así que el que quiera dejarse poner ese chip, pues probará la tecnología. Yo no. Es más, yo ni voy a estar aquí cuando es. Yo no voy a estar aquí cuando es. Y yo tengo la fe que usted tampoco va a estar aquí cuando es. Así que mire, amado, olvídese de eso, que usted y yo nos vamos a mantener firmes haciendo lo que nos toca, clamando y buscando al Señor. Porque si nosotros seguimos con nuestra mentalidad rígida, de que, yo solo sé, es que eso a mí no me lo enseñaron, es que las cosas en mi tiempo eran diferentes, pues mire, nos vamos a estancar. Nos estancamos. Antes el pan, me acuerdo, el beneficio del pan, no el pan de comer, el beneficio del pan, los cupones. ¿Por qué se le llaman cupones? Vamos a ver, los que tienen aquí más de 40 años, ¿por qué se le llaman cupones? Porque antes era una libretita de cupones. Antes era así. Rubén Madera no sabe eso, él no había nacido, pero yo me acuerdo. Yo me acuerdo haber visto esas libretitas de cupones que venían en colores. El cupón que valía 5 venía un color, y que valía 20 tenía otro color, y tenía unos personajes, unos presidentes. Yo me acuerdo de esas libretitas. Por eso es que se llaman cupones, porque antes eran unos cupones. Y después, ¿a qué lo cambiaron? A un cheque. Y después el cheque a una tarjeta, como si fuera una ATH. Y el que recibía los cupones antes, si no aprendió a bregar con una tarjeta y a ir a un cajero, y cuando va al supermercado marcar un numerito, si no aprende, pues pierde el beneficio. ¿Qué usted tuvo que aprender? Pues a bregar con esa tecnología, a darle una tarjeta, a cuando te pide un número de PIN, pues ponerle el PIN, a darle Enter. Usted tuvo que aprender a bregar con toda esa tecnología. Los que reciben el beneficio del Seguro Social, antes era un cheque que llegaba por correo, y ahora el Seguro Social ya no envía cheques por correo. Ahora te dice, no, tienes que tener una cuenta de banco, el dinero se te deposita a la cuenta de banco, y tú tienes que tener una tarjeta de esa cuenta de banco. Si tú no sabes bregar con esa tarjeta, pues no puedes utilizar el dinero. ¿Qué tú tuviste que hacer? Adaptaste. No sabías bregar con eso, pero tuviste que aprender. Te adaptaste. Tuviste que romper el pensamiento rígido y aprender a hacer cosas nuevas. Y muchas veces en la vida, amado, nosotros no queremos romper con el pensamiento rígido. Y dejamos que la mente siga ahí en modo rígido.
Ay, es que eso yo no lo aprendí, eso no me lo enseñaron. Ay, es que todo el tiempo es lo mismo, y todo el tiempo el mismo problema, y todo el tiempo fulana es la misma, y todo el tiempo fulano es la misma. Mira, rompe en el nombre de Jesús con el pensamiento rígido y pon ese pensamiento en la presencia del Señor, porque la Biblia dice que Él hace nueva todas las cosas. Él renueva todo, en todo momento y en todo tiempo. Termino con este texto. Vaya conmigo, Isaías, Isaías, capítulo 43, verso 19. Isaías 43, verso 19. Un capítulo de los más hermosos del libro de Isaías. Isaías 43, 19. Uno de los capítulos más hermosos de Isaías. 43, 19. Voy a hacer algo nuevo, dice el Señor. Ya está sucediendo. Ya está pasando. ¿No se dan cuenta ustedes? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en soledades o en lugares desolados. El Señor nos está diciendo, iglesia, yo estoy haciendo cosas nuevas. Ustedes no se dan cuenta que todos los días estoy haciendo algo diferente en tu vida. Tú no te das cuenta que todos los días estoy renovando tu vida. Tú no te das cuenta que todos los días te estoy cuidando, todos los días te estoy protegiendo, todos los días te estoy resguardando, todos los días estoy evitando, aleluya, que ese ejército de las tinieblas te ataque, acabe contigo, acabe con tu familia, acabe con tus seres amados. Tú no te das cuenta que si tus hijos están vivos es porque los estoy guardando. Tú no te das cuenta que si tu familia está de pie es porque la estoy cuidando todos los días. Tú no te das cuenta que si todavía estás respirando, si todavía estás de pie, es porque tú estás en mi mano todos los días. Tú no te das cuenta de que todos los días estoy haciendo cosas diferentes, cosas nuevas todos los días. El Señor nos dice, iglesia, estoy abriendo camino en el desierto. Yo estoy haciendo cosas imposibles. Un camino en el desierto, mire. En el desierto lo que hay es arena. Arena y más arena. Hay mucho viento. Si tú tratas de hacer un camino en el desierto, el viento lo borra. Y si viene una tormenta de arena, peor. No es posible, de forma humana, no es posible hacer un camino en el desierto. Eso no es posible. Puede ser acaso alguna vereda, y si por ahí es bien transitada, pues se puede quedar la huella. Pero si por ahí ya no pasa nadie, eso se cubre de arena. ¿Qué hacen los arqueólogos para descubrir ruinas antiguas? ¿Qué tiene que hacer un arqueólogo? Excavar. Y mientras más profundo hace el hoyo, es más probable que encuentre cosas más antiguas. ¿Por qué? ¿Usted no ha pensado eso? ¿Por qué? ¿Que es que las cosas se hunden en la tierra? ¿Por qué? Porque el viento con el tiempo sigue tapando las cosas, las sigue cubriendo. Y las cosas con los cientos de años, si tu casa, tú no la limpias, no la pintas de vez en cuando, no le das ningún tipo de tratamiento, con el pasar de los años, tu casa va a quedar cubierta, ¿sabes de qué? De maleza, de planta, de matojo, de maleza. Y va a quedar cubierta de sabandijas, ratas, de todo. Si tú no le das ningún mantenimiento, pues las estructuras son así. La arena las cubre o la naturaleza las cubre. En el desierto, si se hace una carretera y no se transita constantemente, queda cubierta, porque es casi imposible hacer camino en el desierto. Pero para Dios no. Dios está diciendo que Él está haciendo camino en el desierto. ¿Sabe qué significa eso? Porque tú no vives en un desierto. San Lorenzo no está en un desierto. Hace calor en el verano, pero no estamos en un desierto. ¿Qué quiere decir lo que Dios te está diciendo?
que en el desierto de tu vida, en el desierto de la soledad, en el desierto de la enfermedad, en el desierto de la crisis matrimonial, en el desierto de la crisis familiar, en el desierto de tu vida, en la crisis que tú estés atravesando, que tú creas que no hay salida, no hay alternativa, de esta no me escapo, de esta no salgo. En ese desierto Dios dice: estoy abriendo camino para que tú pases, estoy abriendo camino para que salga al otro lado. Yo estoy haciendo algo que el médico dijo que no se puede, que la ciencia dice que no se puede, que el gobierno dice que no se puede, que el abogado dice que no se puede, que el vecino dice que no se puede, que es imposible. Dios dice: yo puedo. Yo estoy trayendo solución a tu vida, estoy trayendo la vida, estoy trayendo sanidad, estoy trayendo lo que tú necesitas. Yo estoy abriendo camino en el desierto de tu vida. Lo que nadie puede hacer, yo lo estoy haciendo para que tú salgas al otro lado, y ríos en lugares desolados. Eso es lo que el Señor está haciendo en nuestra vida constantemente, y dice que lo está haciendo ya. Pero si yo sigo con mi mente rígida y me bloqueo y me estanco en el no puedo, en lo que la gente dice o me ha dicho, o que yo no puedo hacer esto, no puedo lograr lo otro, o que ya yo he tratado, o que eso no me lo enseñaron, o que eso no lo he aprendido, o que yo no sé hacer eso. Si te quedas en ese bloqueo mental, te estancas, y lo que ya Dios comenzó a hacer en tu vida no lo ves. Peor aún, no lo disfrutas. No lo disfrutas. Entonces, si ya Dios comenzó a hacer en tu vida y tú estás esperando sanidad, por darte un ejemplo, de tantos desiertos que uno puede experimentar, uno de ellos es la sanidad. Y Él ya te está diciendo que Él ya comenzó. Pues vamos a empezar a vivir de acuerdo a la sanidad. Si yo no puedo mover este brazo porque me duele y el médico dijo: no vas a poder levantarlo, pues yo voy a seguir intentando, como aunque me duele voy a seguir. Y no es porque soy masoquista, es porque yo le creo a Dios. Y como yo le creo a Dios, aunque me duela y aunque el médico me dijo que no, pero como yo le creo a Dios y yo le estoy orando y yo estoy clamando y yo estoy creyendo, pues yo sigo y sigo. Yo me comporto como si ya hubiera recibido el milagro, porque en fe ya lo recibí. Esa es la ley bíblica de la fe. Ni tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y aquel cojo lo levantaron, y lo levantaron a la fuerza, y lo agarraron y lo levantaron, y aquel cojo se levantó. Y cuando se levantó, dice la Biblia que sus pies se afirmaron, sus pies se volvieron sólidos, sus pies cogieron fuerza, sus pies se llenaron de vitalidad. Y aquel hombre que nunca había caminado, ahora estaba de pie. Y no solamente eso, comenzó a caminar y comenzó a saltar, celebrando. ¿Por qué? Porque se había movido en fe. Lo que él no podía hacer, comenzó a hacerlo, porque estaba mirando más allá, estaba mirando al blanco de la soberana vocación, estaba mirando a Cristo Jesús, que se estaba reflejando en Pedro. Aleluya. Y Juan comienza a vivir, aunque lo que estés pidiendo todavía tu mente te diga: no, eso no ha llegado, no lo ha recibido. Muchachos, todavía te siguen haciendo la vida difícil en el trabajo. No importa, yo llego con gozo. Todavía el supervisor sigue hablando mal de ti en el trabajo. No importa, yo llego gozoso. Y lo saludo y lo abrazo. Dios te bendiga. Qué bueno, muchachos, me siento tan contento. Te vi, muchachos, me llené de gozo. Qué bueno que estoy qué bueno que te veo. Gloria al Señor por eso. Qué bueno. Dios te bendiga mucho y que tengas un excelente día. Pero mira, con esa motivación, con ese gozo, que digan: a Dios, ¿qué le pasa a fulano? ¿Qué le pasa a fulana? Se está volviendo loca. Llamen a recursos humanos. Llamen a recursos humanos.
y que le activan un caso a esta en el departamento del trabajo porque está perdiendo un tornillo. Llegó con gozo, llegó con una alegría esta mujer que yo no sé. Pero no es eso, es que tú has comenzado a vivir en fe, has comenzado a experimentar lo que todavía tus ojos no ven, pero ya tú lo estás manifestando. Gozo, alegría, porque tu caso está en las manos del abogado, tu caso está en las manos del mejor abogado, tu caso está en las manos del mejor juez. Aleluya. Por lo tanto, ya tú estás disfrutando de la bendición. Ya estás viviendo, disfrutando de lo que estás pidiendo. Aunque tus sentidos te digan, no, la cosa no ha cambiado, la cosa sigue igual, la cosa es lo mismo. Ya rompiste esa mentalidad rígida y dijiste, no, porque el Señor hace nueva todas las cosas. El Señor abre camino en el desierto de mi vida. Él está abriendo camino en mi vida. Él está haciendo río en la soledad y Él está renovando mi vida todos los días. Póngase de pie en esta hora.